Hola, soy Santiago Lemus y soy el director artístico de la exposición Selvar la Herida, que está actualmente en el Planetario de Bogotá hasta el 26 de abril. Aunque no puedo acompañarles en la visita guiada que liderará Germán Escobar y Diana Rodríguez del equipo curatorial y museográfico, quiero enviar este audio a modo de saludo, de invitación y de introducción. La selva amazónica es uno de los territorios más biodiversos del planeta y sostiene procesos ecológicos que son fundamentales para la existencia de la vida y de la humanidad. Esta no es una selva ni virgen ni despoblada, pues es hogar de innumerables especies de plantas y animales y de 47 millones de personas, incluyendo a más de 400 pueblos indígenas. Selvar la Herida responde al llamado de uno de estos pueblos, el pueblo Nukak, uno de los últimos pueblos nómadas de cazadores-recolectores de Colombia. Es una apuesta por visibilizar lo que está sucediendo hoy en su territorio tradicional. Esta exposición se teje entonces a partir de relatos directos del pueblo Nukak, junto a diversas investigaciones del equipo técnico de la FCDS, de científicos, etnólogos, biólogos, antropólogos y sobre todo presenta dos formas de relacionarse con la selva. Por un lado, el sistema del manejo ancestral del pueblo Nukak, que comprende el bosque como una construcción colectiva entre las especies, y por el otro, un modelo extractivista, que es el legado histórico colonial que fragmenta el territorio día a día en esta región de la Amazonía. El concepto selvar proviene de la expresión Nukak Yerina Uchañuat, que significa estar en la selva caminando y conversando. Una forma de vivir bien y aprender con el bosque, cuidando las relaciones que han permitido y que siguen permitiendo hoy su continuidad. Pero actualmente eso está en riesgo, gracias a que este territorio es un territorio que está en disputa y que día a día tiene múltiples heridas. Gracias a la ganadería extensiva indiscriminada, los monocultivos, los cultivos ilícitos como el cultivo de hoja de coca, el conflicto armado, el reclutamiento infantil, el acaparamiento de tierras, la construcción de vías. Y por último, estar caminando en el bosque Chañuat, que hablará sobre la conservación y la acción que podemos tener hoy y cómo desde las grandes ciudades podemos estar implicados en este proceso de deforestación de la Amazonía y del resguardo indígena Nukak Macu. Hola, soy Diana Rodríguez y esto es Puntos de Fuga, el podcast de arte y cultura de 070. Y hoy estamos en el Planetario de Bogotá en la exposición Selvar la Herida, que estará hasta el 26 de abril del 2026. En este proceso de la exposición de Selvar la Herida, yo hice parte del equipo curatorial y museográfico. Mi rol en específico fue el diseño expositivo, el diseño museográfico. Hola, mi nombre es Germán Escobar y yo me encargué de la curaduría y la investigación de la exposición. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la FCDS, nos convoca con una investigación que ellos venían desarrollando sobre la deforestación de la Amazonía y el desplazamiento forzado del pueblo Nukak para que nos planteemos y nos pensemos una exposición en un espacio específico que es el Planetario de Bogotá. Nos encontramos en el primer piso del planetario, justo al ingreso, como a las escaleras del segundo piso, y aquí nos vamos a encontrar con el primer dispositivo que da la bienvenida al público que entra por el primer piso, y se van a encontrar con unas telas que están descolgadas del techo. Este dispositivo lo que busca es generar la sensación de estar dentro de un bosque. Entonces son imágenes de los Nukak habitando el bosque, también hay ilustraciones de especies vegetales, de especies animales, y están también como estas imágenes, ¿no? Un poco lo que queríamos recrear era como cuando la luz entra como a través del dosel del bosque. De hecho, cuando hay luz acá se ve muy bonito porque da ese efecto. Y lo que queríamos es mostrar como dar una ilusión, ¿no? de que se está entrando como a un bosque. Cuando vayamos recorriendo la exposición nos vamos a dar cuenta que es importante la materialidad y cómo se dispone el cuerpo del visitante en cada dispositivo, un poco para recrear eso que buscamos hablar en la conversación de la exposición, porque creemos que precisamente las virtudes de una exposición es que el
que en el cuerpo atraviesen sensaciones que no pasan necesariamente por el logos o el intelecto, sino que el cuerpo también entiende otro tipo de información e inteligencia que están en las materialidades y en la disposición espacial. Entonces, que nos reciba como un dosel de un bosque nos permite entender qué es no tener después un dosel de un bosque. Y eso creo que es muy importante en lo que vamos a ver de la deforestación, precisamente. Bueno, si subimos por las escaleras ya podemos encontrar como algunas imágenes, entonces esta por ejemplo de un grupo Nukak cazando monos con cerbatana, está esta otra fotografía que es un indígena Nukak también construyendo un campamento, nos vamos a encontrar ilustraciones como esta palma de moriche o el mono churuco o el chontaduro, ¿no? Para tener esta relación como más cercana como con el bosque. Entonces, ahora subimos por las escaleras izquierda hasta el segundo piso. Ya en el segundo piso, entonces nos vamos a encontrar con que la exposición está dividida en 3 capítulos y pues pueden ir como hacia la derecha para ir navegando la exposición. El primer capítulo, que se llama Ñaupipani, que es una expresión Nukak para decir caminando, si caminando comemos bien. Los Nukak Baka son uno de los últimos pueblos nómadas de cazadores-recolectores que existen en Colombia. Esta exposición presenta 2 formas de relacionarse con el bosque, ¿no? Con la selva. Por un lado está el sistema de manejo del pueblo Nukak, que entiende el bosque como una construcción colectiva entre especies y que se basa también en un profundo conocimiento ancestral, además, que tienen sobre plantas, animales y ciclos ecológicos. Y el segundo modelo que veremos más adelante es un modelo que tiene otra relación con el territorio más extractivista, que ha sido como también resultado de un legado colonial que ha fragmentado el territorio. Entonces aquí nos encontramos con el primer dispositivo museográfico que cuando lo diseñamos pensamos por un lado algo técnico importante porque estamos en el Planetario de Bogotá, y es que no podíamos tocar paredes y no tenemos espacios donde colgar cosas básicamente. Entonces los dispositivos que van a ver todos son autoportantes, es decir, se soportan solos. Y para los 2 primeros dispositivos del primer capítulo nos inspiramos en el campamento indígena Owobjis, que son unos campamentos que ellos realizan de manera muy rápida porque esta comunidad es nómada. Entonces básicamente están caminando y los agarró una lluvia, rápidamente tienen que construir donde resguardarse pues como de la inclemencia del clima y buscamos que precisamente con las estructuras que van a ver alabeadas como en los techos, estamos haciendo una alusión a las hojas de platanillo de estas estructuras que van a salvaguardar o que son resguardos o viviendas temporales de la comunidad. Y en el primero vamos a tener como ese acercamiento sobre las comunidades, sobre esta comunidad indígena, más desde su cosmovisión, y en la segunda es más desde la mirada antropológica, si se quiere. Bueno, entonces estamos dentro ya de la primera construcción, ¿no? del primer campamento, del primer dispositivo autoportante. En este dispositivo un poco lo que se muestra es esa relación y es esa cosmogonía que tienen los Nukak frente a su territorio. Entonces está el mito de origen los Nukak vienen de abajo de la tierra, ¿no? Los Nukak cuentan que salieron de Bak, que es el mundo de abajo, por un hueco que cavó una señora con uñas muy largas hace muchos años, que tenía uñas parecidas como las de un oso perezoso. Entonces esta mujer escucha estos sonidos como subterráneos, entonces empieza a cavar un pozo y un hueco muy grande para que los Nukak que vivían en el mundo de abajo salieran al mundo intermedio. También pues vamos a encontrar fotografías, por ejemplo esta fotografía nos muestra un indígena Nukak tocando una flauta de hueso. Esta es un ritual de encuentro. También apenas entremos a este dispositivo nos vamos a encontrar con un paisaje sonoro que incluye distintos cantos de la flauta. La flauta es muy importante en la comunidad Nukak porque cuando se toca la flauta es cuando se anuncia que hay alimento, que ha llegado la cacería o que hay cosecha. Entonces vamos a encontrar varios ritmos de la flauta.
Vamos a encontrar también una parte de cómo se relacionan ellos con el bosque y cómo nombran también el bosque, porque muchas de las palabras Nukak que designan plantas y animales, ellos las asocian con características físicas, sociales o espirituales de su pueblo, o con propiedades ecológicas o con narraciones cosmogónicas. Y aunque su lengua ancestral todavía continúa vigente y es fundamental para conservar los conocimientos, pues los Nukak ya también hablan español, ¿no? Entonces, esto también ha sido como un choque como intergeneracional, porque muchos de los abuelos no pueden comunicarse con sus nietos, porque muchos de los nietos ya solo hablan español. Entonces, esto también hace como una ruptura en esa transmisión del conocimiento como por las generaciones. También aquí vamos a encontrar como el bosque de vida, ¿no? Desde que los Nukak son pequeños aprenden a observar el bosque en todas esas interrelaciones que tienen y habitar una selva, que es además un resultado de procesos ancestrales de manejo del territorio, de especies silvestres, especies cultivadas y animales. Entonces vamos a encontrar unos planos muy lindos de unos profesores que se han encargado como de convivir con los Nukak durante mucho tiempo. Y aquí es muy bonito este dibujo porque entendemos, por ejemplo, estas manchas negras, cómo son las especies cultivadas en relación con las especies silvestres, un poco para dejar esa idea de que el bosque es una selva virgen, ¿no? Y que todas las especies son iguales. Pues no, los Nukak se han encargado de hacer bosques de morichales, bosques de chontaduro, que reconocen además como marcas territoriales. Y vamos a encontrar este diagrama también que explica un poco como esa forma de entender los ciclos de estaciones en relación con la época ideal para cazar, para cultivar, para recolectar miel, para recolectar mojojoy. Y también vamos a encontrarnos con la forma de entender ya la cosmovisión de ellos, que entienden el mundo en 3 niveles, que es el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo, que lo vamos a encontrar en estas telas flotantes en este primer dispositivo, que nos cuentan también como la forma de entender ellos. Hay una cosa, por ejemplo, muy linda, y es que para ellos las estrellas que están en el mundo de arriba son las luciérnagas del mundo de arriba, porque las personas que habitan en el mundo de arriba habitan igual que las personas del mundo de abajo, ¿no? Los Nukak dicen que tienen 3 espíritus y que cuando ellos mueren, cada uno de estos espíritus se va a cada uno de estos niveles. Y es muy bonito porque ellos también tienen animales espirituales. Por ejemplo, cuando ellos dicen que van al nivel de abajo, cuando uno de sus espíritus va al nivel de abajo, habitan el nivel de abajo, pero necesita comer del nivel de arriba. Entonces, para subir al nivel de arriba se disfrazan de danta o de jaguar. Entonces, por ello, ellos, por ejemplo, no cazan a estos animales porque saben que son como sus antepasados, ¿no? Buscando comida en el nivel intermedio. Bueno, en estos 2 primeros dispositivos también vamos a encontrar como 2 grandes infografías que se llaman el bosque de vida. Estas infografías un poco lo que buscan es mostrar esa relación que tiene como el manejo de las especies vegetales y animales en la tradición Nukak. Entonces, esta palma que vemos acá, por ejemplo, es la cola de pava. Es una palma que crece en el Cerro de las Cerbatanas, ubicado en el extremo oriental de su territorio, y con el tallo ancestralmente hacían las cerbatanas, ¿no? Ahuecaban el tallo y con eso hacían las cerbatanas para cazar a los monos churucos. Actualmente, como se encuentran desplazados de su territorio, ya digamos esta práctica no se hace con árboles, sino que se hace como con tubos metálicos o con tubos de PVC que consiguen ya como en esta parte más occidental, llamándolo así. Por ejemplo, tienen un manejo muy sofisticado del ceje o el milpeso. Ellos consumen su fruto directamente, pero ellos también son fertilizadores del bosque. Entonces, cada vez que van desechando como estas semillas, pues van creciendo nuevas plantas que a su vez generan nuevas semillas y que sirven de fruto y de alimento para pecaríes, para tucanes y monos. También ellos derriban los troncos de estos árboles, hacen cortes dentro de los árboles para que entren escarabajos y después de 2 o 3 meses cultivan la larva del escarabajo, que es el mojojoy, que es un alimento rico en proteínas y un elemento fundamental en su dieta. En la parte de atrás de estos dispositivos buscamos que se hiciera una representación de especies sombrillas para mostrar como el entretejido ecosistémico que hay en los bosques y cómo los Nukak, desde la observación y el conocimiento ancestral de los bosques, entienden precisamente todos estos ciclos
y cómo cada especie afecta a la otra para crear un uso del paisaje de una manera sostenible. Entonces, en los dos dispositivos vamos a ver como unas especies, tanto vegetales como animales, que nos empiezan a mostrar esas relaciones. No, acá me parece importante como resaltar en esa idea como de la selva virgen, ¿no? Creo que es importante entender también que durante milenios los Nukak y todas los pueblos indígenas que habitan en la selva se han encargado como de transformar el bosque, ¿no? Han influido en el paisaje y en la composición de la vegetación, pero tienen este uso que también promueve una conservación y también promueve como la biodiversidad de especies en el territorio. Por eso es importante entender que la selva es un paisaje que ha sido históricamente construido a partir de esta interrelación como entre distintas especies. Y pues que gran parte de la biodiversidad actual de la Amazonía pues es ese resultado de procesos históricos de manejo de los pueblos indígenas que habitan la selva. Bueno, en este segundo WOPGI o campamento tenemos una visión un poco más antropológica. Entonces pues los Nukak habitan el territorio que se encuentra entre el río Guaviare y el río Inírida. Actualmente tienen una población de tan solo 1.024 personas, ¿no? Que fue el último censo la última cifra que se tuvo en 2023. También aquí mostramos un poco como esa forma de vida nómada de los Nukak, ¿no? Una persona nómada o un pueblo es un pueblo que cambia de lugar de vivienda con mucha frecuencia. Entonces hay una cosa muy linda también viendo como esta cosmogonía dentro de su lenguaje. Entonces, por ejemplo, para ellos la palabra chañí significa vivir o existir y está compuesta por cha, que significa permanecer, y ñi, que significa moverse, que es como pues justamente ese nomadismo, ¿no? Y en ese juego también como de permanecer y moverse, los Nukak pues tienen una tarea también como muy importante de fecundar el bosque. Entonces cuando ellos hacen un campamento temporal, como podemos ver en esta imagen, en las esquinas de los campamentos son como las zonas de los desechos, ¿no? Como unas basuras. Entonces aquí ellos arrojan las semillas después de que se las comen y esto se mezcla como con otros productos, otros desechos orgánicos. Entonces, claro, lo que empieza a suceder es que se empiezan a hacer semilleros de nuevas plantas que se consumieron mientras los Nukak estuvieron en ese campamento. Aquí también vemos las imágenes un poco de cómo hacen los campamentos y cómo los techan. Los techan tradicionalmente, aún todavía lo hacen, los techan con hojas de platanillo, con hojas de ceje, pero también como esa influencia desde el mundo occidental los ha hecho también por cambiar de materiales. Entonces muchos los techan ahora como con polisombras o con tejas de zinc o con otros elementos, digamos, ya no orgánicos. En este dispositivo, que es como lo decía Germán, el dispositivo que es la mirada sobre los Nukak desde una manera, digamos, antropológica, o el estudio que han hecho profesores e investigadores como una mirada no indígena, pues se dan cuenta que la población antes de 1980 era mayor y que a la actualidad, que es el punto de contacto con los no indígenas, tiene una disminución del 40%. Entonces, pues eso lo vamos a ver a profundidad ya en la línea de tiempo. Listo, entonces aquí terminamos el primer capítulo y empezamos con el segundo, que lo llamamos Amazonía en disputa. El pueblo Nukak fue un pueblo que permaneció en aislamiento voluntario hasta 1998. Eso nos da como inicio para hablar de una línea del tiempo que tenemos, que hemos llamado cronología del contacto, que van a encontrar sobre la pared. Y un poco lo que esta cronología reúne es como unos eventos históricos que han impactado al pueblo Nukak desde su contacto con el mundo occidental. Muchas personas, antropólogos, dicen que los Nukak decidieron aislarse voluntariamente después de cómo vieron los tratos que tenían como los colonos que llegaron durante la fiebre del caucho. Entonces, al ver como estos asesinatos y como estos trabajos forzados y esta esclavización de pueblos indígenas, ellos deciden como aislarse voluntariamente. Pero entonces esta cronología un poco muestra también cómo ha sido esa fragmentación del territorio, ¿no? Como desde el Estado se ha decidido dividir la selva para una parte que funcione como zona de reserva campesina,
otra parte como de Reserva Nacional Natural, otra que es el resguardo indígena, otra que es la Reserva Forestal, que también deja como un poco, o sea, como que esto también deja ver un desconocimiento frente a esas prácticas de movilidad ancestrales que tienen los Nukak, ¿no? Al fragmentar y al decidir cómo cerrar unos caminos, pues también tiene como unas implicaciones. Entonces, en esta cronología nos vamos a encontrar como eventos desde como los primeros pueblos que habitaron la Amazonía, los pueblos denominados peyorativamente como Macú, y otros conflictos que han ido como permeando al pueblo indígena, como el contacto con los colonos y con los primeros campesinos que llegan como a la zona del Guaviare. Después llega también la primera bonanza marimbera en el Caribe, que fomentó nuevos frentes de colonización en el Guaviare. Luego también empiezan a llegar como organizaciones evangélicas que empiezan a contactar a los Nukak. Entonces, todos estos primeros contactos hacen que los Nukak se enfermen de estas enfermedades como de Occidente, que para ellos hasta el momento eran desconocidas. Entonces, claro, se empieza a morir toda la población y en 1988 pierden hasta el 40% de la población. Ya cuando ven muriendo tanto a su gente, pues deciden salir del aislamiento y buscar ayuda porque ya no saben cómo manejar estas enfermedades. Bueno, también aquí tenemos algunos datos como sobre cómo también el conflicto armado y el reclutamiento forzado ha permeado a la comunidad Nukak. Cómo también influyó la creación de la zona de reserva campesina en el Guaviare. Y un punto importante también de la exposición es la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en 2016, porque cuando se firma el acuerdo de paz se reconfigura el control del territorio y deja muchos vacíos de poder que aceleraron la expansión de los cultivos ilícitos, de la ganadería y la deforestación del resguardo Nukak, pues porque ya no había un grupo armado, ¿no?, que controlara el territorio. Y terminamos esta cronología pues en el 2025, que el Senado aprobó la Ley de Trazabilidad Ganadera, que lo que busca es identificar pues como todo este recorrido y esta cadena de consumo de la carne para evitar precisamente como comer carne deforestada. Y aquí es importante como desde lo museográfico nombrar que son 8 dispositivos que también son autoportantes de alguna manera en las columnas de las ventanas, y también seguimos como ahondando en la representación como de estas hojas que están generando esta boscosidad, y pasamos de un degradé de color, de un verde oscuro, que es precisamente como una zona boscosa, hasta una pradera deforestada que es amarilla. Entonces es una manera también de hacer como un guiño de esa cronología de deforestación. Ahorita estamos entonces pasando de la cronología, seguimos caminando hacia el fondo de la circulación y nos acercamos al balcón, en donde podemos ver el título de la exposición suspendida, Selvar la herida, y podemos tener también una vista aérea de distintas fotografías que han registrado la Fundación sobre el territorio Nukak y que evidencian la deforestación, los parches de deforestación tan terribles en el Guaviare, en estas reservas, y cómo estos parches lo que impiden es la movilización de las comunidades y de un montón de especies que tienen unas circulaciones por todo este bosque natural, por los ciclos, por la comida, por su vida, digamos, pues como cotidiana en estos espacios. Sí, aquí quisimos hacer como un collage como con todas estas imágenes que muestran como una cobertura boscosa, como se ve una cobertura boscosa densa, verde, de muchos árboles, incluso como lo que te mencionaba de los bosques de morichales o los bosques de chontaduro que se han sembrado como históricamente, como en comparación como con estos parches, ¿no?, que son parches que se han hecho para la ganadería extensiva. Hay una cosa también muy interesante, es que con la llegada de la ganadería también se han construido muchas vías, y la deforestación como alrededor de las vías es mucho más grande que cuando no hay vías. Entonces las vías en la selva son un eje de colonización que está creciendo cada vez más.
Algo importante en este dispositivo es que precisamente queríamos poner en tensión como dos escalas de mirada sobre el bosque, que una es desde ese bosque afectivo, en donde yo me encuentro con todas las especies y puedo caminarlo y habitarlo, y el bosque, que es como esa mirada aérea, si se quiere, panóptica para controlar el territorio y poder clasificar como el paisaje desde una mirada que no me afecta a mí. Entonces esas dos escalas son importantes como en este dispositivo. Frente al balcón de las escaleras vamos a encontrarnos con el tercer dispositivo autoportante. Este ya no asemeja tanto a un campamento NUCAC, sino que parece más es como un campamento de cocina de coca o un campamento de grupos armados, precisamente para hablar como en ese bosque en conflicto, ¿no? Desde que los NUCAC tuvieron contacto permanente con los Cahuene, ¿no? Que son las personas no indígenas en NUCAC, la propagación de enfermedades, el conflicto interno, los grupos armados, los cultivos agrícolas, tanto legales como ilícitos, la ganadería, las vías e incluso más recientemente el negocio de los bonos de carbono, pues ha hecho que se colonice su territorio y que los fuercen, que los obliguen a desplazarse. Y esto también ha transformado las prácticas tradicionales y ha provocado como una pérdida en la transmisión de sus conocimientos. Entonces aquí nosotros identificamos pues un antecedente de la ganadería extensiva, que es el conflicto armado. El conflicto armado pues se valió mucho como de la economía cocalera. Entonces pues cuando fue la bonanza marimbera en Colombia, pues toda la coca llegó al departamento del Guaviare y era una forma también como de control del territorio de grupos armados. En el 2016, cuando se firma el acuerdo de paz, lo que pasa es que pues todas estas zonas se dejan y lo que pasa con la coca es que los cultivos de coca perforan el bosque en pequeños parches, pero la ganadería requiere parches mucho más grandes, entonces fueron uniendo como parches de coca, hasta hacer grandes parches como de praderas de ganadería, porque las vacas necesitan mucho más espacio que la coca. Aquí un dato es para tener en cuenta es que una de cada 10 vacas que se consumen en Bogotá provienen de la Amazonía, en muchos casos de áreas deforestadas. Entonces, si una persona consume diariamente 3 veces carne a la semana, es muy probable que haya consumido carne que viene de áreas deforestadas del Amazonas. Aquí nos encontramos con distintos diagramas como la caída de los cultivos de coca frente a la subida de las praderas, del número de ganado que hay ahorita en el Guaviare, y el aumento que ha habido también en la ganadería desde el 2016, que pues ha sido menor en departamentos como tradicionalmente ganaderos como el Meta y el Caquetá, y en el Guaviare pues es una cifra del 90%, que es la cifra más grande de estos 3 departamentos, ¿no? Que es un departamento que hace parte de la zona forestal del Amazonas, entonces no es de la zona ganadera, digámoslo así. Hay también otros datos interesantes, como que, por ejemplo, que se calcula que hoy más o menos 30.000 vacas pastan dentro del resguardo. Eso es más o menos como casi una vaca por cada hectárea de bosque deforestado. Y finalmente también mostramos un poco como esa cadena de carne, del consumo de la carne, ¿no? Desde la cría y engorde hasta la venta en mercados y carnicerías en tienda. Y aquí hablamos también un poco de que la poca trazabilidad que hay de la cadena de carne que hay en el país permite mezclar ese ganado durante su comercialización. Entonces lo que se está haciendo es que se mezcla ganado de áreas deforestadas con ganado que provienen de otros lugares, y eso impide saber como con exactitud de dónde es que está proviniendo el ganado, ¿no? La trazabilidad de la carne lo que permite es que el consumidor sepa con precisión el lugar de origen y crianza del ganado y las plantas y las condiciones en que se produjo la carne, ¿no? También para que como consumidor pueda tomar acciones frente a ese consumo. Uno se queda con la coca ahí toda arrumada, y cuando se la compran a uno, eso es por una miseria. Entonces eso ya no se justifica. Es que, menos mal, yo tenía ganado. Me toca ahora es meterle a eso, porque la coca sí está por el piso. Este paisaje sonoro se contrasta con el primer paisaje sonoro que vimos, ¿no? Que era estos paisajes sonoros de la flauta, y lo que escuchamos acá ya empiezan a ser como sonidos de vacas, sonidos de
testimonios como de personas campesinas, ¿no? Para mostrar también como ese cambio que hay en el paisaje sonoro cuando hay árboles y cuando hay como una pradera de ganadería, ¿no? Y lo último pues que agregaría a esto es precisamente que la ganadería esté en extensión en esta parte del Amazonas. Implica una modificación al horizonte cero, que es la capa superficial del suelo, que permite que sea rico y que preste como ese servicio ecosistémico a los humanos. Y precisamente por la exposición del sol, por el pisoteo de las vacas, por las lluvias, y que ya no está como todas estas especies vegetales protegiendo el suelo, está dejando de ser un suelo fértil, y esto es también producto a la ganadería. Entonces, nada, este tercer dispositivo museográfico evoca precisamente como a una construcción occidental, colón extractivista, como de cocina de coca. Por esto los bidones que encontramos acá, como de combustibles, como la polisombra, que ya no son unas hojas o una alusión a unas hojas, sino que ya son materiales que vienen del petróleo, y como esta materialidad que evoca también a estas construcciones que también son no permanentes, pero que están evocando otro uso del territorio. Al respaldo de este dispositivo vamos a encontrar como un mapa con los grupos desplazados, los grupos NUCAC desplazados entre 2007 y 2011, y nos vamos a dar cuenta de que hay muchos que ahorita se encuentran fuera como de ese territorio que ha definido el Estado como resguardo indígena, ¿no? Nos encontramos también como 4 fotos que creo que son muy dicientes porque cuentan como esta historia que va desde una cobertura boscosa densa hasta un parche de deforestación, el desplazamiento y finalmente pues la llegada de las vacas a las praderas. La deforestación pues afecta la subsistencia del pueblo NUCAC porque destruye los árboles donde habitan los animales de los que se alimentan, interrumpe sus corredores de movilidad y limita también como el acceso que ellos tienen a palmas, fibras y los ríos de donde obtienen el pescado. Entonces la violencia y la praderización del paisaje ha provocado como este desplazamiento de algunos grupos NUCAC y los ha obligado a migrar como hacia centros urbanos como San José del Guaviare y otros caseríos más pequeños, y a integrarse a economías locales, ¿no? Entonces trabajan como raspachines, pero también han transformado mucho sus costumbres. Esto ha fomentado también el consumo de drogas, de alcohol, la violencia y la prostitución. Caminamos un poco hacia el fondo y nos vamos a encontrar con un video, con una animación. Esta animación muestra un poco primero como el bioma amazónico, ¿no? Y los pueblos indígenas que habitan como este bioma, y después va mostrando un poco como esas delimitaciones político-administrativas que se han creado dentro del territorio NUCAC, como lo que les decía, el resguardo, la reserva, la zona de reserva campesina, la reserva natural, y vemos también las zonas de deforestación. Y creo que algo que a mí lo que más me impactó de este video es ver los parches de deforestación, ¿no? Nosotros nos metimos a Google Earth para hacer este video y vimos realmente cómo los parches de deforestación están entrando al resguardo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo como un histórico de deforestación y cómo esos parches de deforestación cada vez desde el 2016 han ido aumentando en el resguardo. Por ejemplo, aquí este video también nos muestra la cadena de consumo desde que las vacas salen de la cría y engorde de las zonas deforestadas hasta que llegan a ciudades como Bogotá. Somos la ciudad que más demanda tiene de ganadería en todo el país. La única forma en que se ha podido rastrear o que los investigadores han rastreado que estas vacas vienen del resguardo NUCAC es porque todas las vacas tienen que ser vacunadas, sí o sí. Entonces hay un registro de vacunación que está asociado a estos territorios, luego se pierde su trazabilidad en unas zonas que llegan como unas veredas donde se aglutinan como vacas de otros lugares y ahí se pierde cualquier trazabilidad de la carne que se consume en las grandes ciudades. Y bueno, y este año salió una ley que precisamente se aprobó para que se pueda dar una trazabilidad de las vacas desde que están pequeñas, que eso es como el vacío que se encuentra legal para darle trazabilidad a la ganadería.
Sí, acá hay algo muy importante también que se muestra y es la forma en la que las vacas salen del resguardo, ¿no? Hay como unas veredas bisagra que conectan con una vía mayor, que es la trocha ganadera que se encuentra en el Guaviare. Entonces estas veredas bisagra lo que hacen es conectar la trocha con el resguardo indígena y por estas veredas es que salen las vacas. Pero cuando llegan a la trocha ganadera también llegan vacas que vienen del Meta, del Caquetá. Entonces ahí en esa mezcla realmente uno es cuando se pierde como esa trazabilidad de dónde viene como la vaca. Seguimos caminando hacia el fondo para nuestro tercer capítulo. El tercer capítulo pues es Chañuat, que es una expresión nucac que significa estar caminando en el bosque. Después de muchas décadas de desplazamiento, algunos grupos nucac han iniciado como ese regreso autónomo y voluntario a su territorio. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible ha hecho como el acompañamiento de estas movilidades, porque los nucac también hicieron como esta petición, ¿no? Ellos dijeron como nosotros queremos volver a nuestro territorio ancestral, pero queremos tener todas estas garantías de que podemos volver a hacerlo como seguros y que podemos volver a habitar este espacio como lo hacíamos antes, ¿no? Es importante resaltar que la presencia de los nucac en la Amazonía pues favorece la conservación de la biodiversidad en nuestro país, pero también protege servicios ecosistémicos que son muy importantes en Bogotá. Entonces, esto, por ejemplo, del Amazonas es de donde vienen todos estos ríos voladores que se precipitan en la cordillera y hacen que pues, llueva en Bogotá. Este último capítulo también pues, es una invitación a que las personas cuestionen sus propios hábitos de consumo, no solo como con la carne, sino con todo el consumo en general, que se pregunten por esa historia que hay detrás de cada una de las cosas que consumimos, porque por ejemplo con la carne, pues el Amazonas está pagando el precio con árboles, ¿no? Por eso en este último dispositivo autoportante, porque queremos cuestionar el consumo de los ciudadanos y cómo este consumo impacta en la Amazonía. Se hizo una metáfora con la mesa como el comedor, sostenido por un bosque que se está derribando y van a encontrar, cuando vengan a la exposición, una mesa con múltiples troncos que se están cayendo, además de 3 dispositivos interactivos sobre la mesa, que también nos están hablando precisamente sobre el consumo. Sí, creo que estos dispositivos son una invitación a que el visitante también se cuestione y se dé cuenta de que la conservación no solo depende como de las personas que se encargan de esto, de los pueblos indígenas, sino que la conservación es una tarea colectiva que comienza en todas nuestras decisiones cotidianas, ¿no? En Colombia, el 80% de la deforestación del Amazonas se le atribuye a la actividad ganadera, entonces la conservación también exige acción, entonces es una invitación para que cuestionemos y disminuyamos el consumo, que exijamos trazabilidad de lo que consumimos, porque proteger la Amazonía y los pueblos indígenas que la habitan es proteger como esas relaciones que sostienen como la vida misma y que hacen posible la vida. Entonces aquí, por ejemplo, en esta maqueta, vemos una comparación de cómo se ve una selva con una cobertura forestal densa en comparación con una pradera de ganadera con una vaca, ¿no? Haciéndonos la pregunta de cuántos árboles se necesitan talar para que una vaca pueda pastar en tan solo 1 hectárea, ¿no? Y haciendo como este énfasis en que también el Guaviare es como pues un departamento muy biodiverso, habitan 9 etnias, hay 22 ecosistemas, hay más de 1000 especies de fauna, entonces entender también que esa conservación de la selva es muy importante. Acá en esta maqueta podemos ver a una vaca que ocupa 1 hectárea por 500 árboles, esa es como la proporción, o sea, tiene que deforestar 500 árboles para que pueda pastar una vaca. Si caminamos ya al fondo del hall, nos vamos a encontrar ya con el cierre de la exposición. Es una instalación que hicimos con telas que asemejan un poco como las hamacas, con una fotografía de Politis, un antropólogo que ha convivido mucho con los nucac, que muestra también a un grupo como de indígenas en un campamento con sus hamacas. Hay una cosa muy linda con las hamacas y es que como ellos dividen también el mundo por nivel de arriba, nivel intermedio y nivel de abajo,
Asimismo, ellos duermen también, entonces duermen en hamacas porque están protegidos del mal, ¿no? de la tierra, al quedar suspendidos en el aire, y también hay unas jerarquías de que los hombres duermen arriba de las mujeres y las mujeres duermen como en un nivel inferior, como de las hamacas. Entonces quisimos crear como esta escena para culminar con un video. Las imágenes que vamos a ver en este video se grabaron en el resguardo Nucac durante un proceso de acompañamiento de movilidad territorial que acompañó la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible del grupo WANA Nucac en 2023. La fundación y el grupo indígena accedió a mostrar estas imágenes porque les parece importante esta forma de visibilización como de todas las resistencias que han tenido en su territorio y de las problemáticas que hoy afectan su subsistencia y sus prácticas ancestrales, ¿no? Unas prácticas ancestrales que están centradas en el conocimiento del bosque. Aquí es importante también resaltar desde lo museográfico como ese guiño que se hace a los chinchorros, que además fueron teñidos con achote, una de las plantas que son importantes dentro de este bosque, dentro de la comunidad, y para generar esa conexión precisamente con la foto que van a ver en el fondo, acompañando el video que fue realizado por Nelson Vázquez, uno de los que hizo parte de esta exposición, que precisamente estuvo haciendo como toda la investigación del material que nos comparte la fundación y creando como esta narrativa, porque ellos tienen mucho material que es muy rico, pero ya se le da como una vuelta al crear una narrativa visual sobre este acompañamiento de movilidad en el territorio de la comunidad Nucac. Sí, durante toda la exposición también quisimos jugar como con fotografías digámoslo así, como del pasado reciente, como con fotografías contemporáneas, para mostrar como también esos cambios que han habido como en las costumbres de los pueblos indígenas Nucac, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta fotografía que es de los 90 vemos a un grupo desnudo, ¿no? Ya esto, por ejemplo, en comparación como con imágenes del 2023, muestra también como esos cambios en las costumbres. Este video también es muy lindo porque es donde también tenemos la voz de los Nucac hablando como de esas problemáticas, como desde su propio testimonio y reconociendo como la importancia de que las generaciones futuras vuelvan al bosque y vuelvan a aprender como todos esos conocimientos sobre las plantas, sobre los animales, pues porque es el territorio, digamos, que ellos han habitado ancestralmente durante milenios. Bueno, pues yo tengo que decir que como investigador de esta exposición, una vez que culminamos como todo este ejercicio investigativo, yo dejé de comer carne de res porque me impresionaron mucho pues todas estas cifras, todo el impacto que está teniendo la ganadería extensiva en el Guaviare, y pues precisamente la invitación a la exposición es como revisar esos hábitos de consumo, entonces pues yo fui el primero. Yo también quisiera como invitar a que, estando en año de elecciones, revisen sus candidatas y candidatos, cuáles son sus posturas frente a la Amazonía, porque esto es algo que nos afecta a todos como humanidad y creo que es importante que esté como pregunta dentro del panorama electoral. Porque al final también la decisión de dejar de comer carne, que también es una decisión política, nosotros digamos que tampoco quisimos como ir a ese punitivismo de tienes que dejar de comer carne, sino que también hay otras formas pues para hacerlo responsablemente, ¿no? Como la ley de trazabilidad ganadera o como exigirle al Estado que hayan formas de saber de dónde proviene esa carne que consumimos, ¿no? Creo que esas son otras alternativas que como consumidores tenemos pues para ser responsable como con eso que consumimos. Yo dejé de comer carne cuando trabajé en el Museo Casa de la Memoria, porque es como que todas las actividades ganaderas están muy asociadas al paramilitarismo y para mí eso fue como, deberían tener una etiqueta que dijera libre de paramilitarismo. Pues no sé, es que en Colombia creo que es muy fuerte. Este fue el recorrido guiado por la exposición Selvaglería, una exposición de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y Rewild, que se encuentra en el Planetario de Bogotá hasta el 26 de abril del 2026. Les esperamos, las esperamos, los esperamos. Bienvenidos.
Hola, aquí Santiago Lemus de nuevo. Espero que hayan disfrutado la visita guiada y que hayan salido diversos cuestionamientos sobre todo de los hábitos cotidianos de consumo y cómo el consumo nos otorga un poder. Está en nuestras manos cambiar y transformar esos hábitos de consumo que indirectamente nos involucran con la deforestación de la Amazonía, del resguardo indígena Nucac, pero también cómo podemos ser actores activos de la conservación y protección de estos territorios desde nuestras decisiones cotidianas, pero también desde la exigencia de agendas políticas que incluyan planes de acción de conservación en estos territorios, de ser garantes de leyes como de la ley de la trazabilidad y estar informados. Como estar informados de lo que está sucediendo allá es una forma de hacer compañía a quienes hoy están siendo desplazados o confinados en su territorio. Y bueno, comprender que somos todos y todas juntas un ser mayor, que en la Amazonía hay personas que están cuidando a ese ser mayor y nosotros desde las ciudades tenemos que ser recíprocos con ello, porque está en juego la existencia de la biodiversidad y de la humanidad. Esto fue Puntos de Fuga, el podcast de arte y cultura de 070.